La tensión global ha alcanzado un nivel alarmante y los acontecimientos recientes lo dejan claro, el mundo está al borde de un peligroso abismo. Mientras Europa se debate entre alianzas y amenazas, Rusia mueve sus piezas con una audacia que no deja dudas sobre sus intenciones. Ya no se trata de si habrá una confrontación importante, sino de cuándo y cómo explotará. En las primeras horas del 28 de junio, Odessa fue despertada por el sonido de explosiones. Drones kamikazes rusos cayeron sobre la ciudad, transformando un barrio residencial en un escenario de horror. Una pareja murió sepultada bajo los escombros de su propia casa. 9 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, víctimas inocentes de una guerra que no elige objetivos. Edificios residenciales, coches destruidos, llamas consumiendo todo a su alrededor. Mientras los bomberos combatían el incendio, la policía intentaba evaluar la tragedia. Casi un centenar de agentes se encontraban en el lugar, tomando declaraciones, registrando los restos e intentando prestar algo de apoyo a los supervivientes. Otra noche en la que Rusia demostró que, para ella, los civiles son solo peones en su juego de poder. Pero lo que realmente asusta no son solo los ataques específicos, sino la escalada calculada que Moscú ha estado orquestando. En el frente de Pokrovsk, las fuerzas rusas han concentrado un contingente monstruoso, 111.000 soldados, tanques, artillería y sistemas de defensa aérea posicionados como un puño listos para atacar. Sin embargo, expertos como el general Alexander Syrski, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desmontan el relato del Kremlin. No se trata de una ofensiva inminente, sino de una cortina de humo psicológica. Los grupos de reconocimiento enviados para probar las líneas ucranianas fueron aniquilados o se retiraron en desorden. Ucrania resiste y la supuesta invasión devastadora se convierte en otro engaño más en una guerra de nervios. Mientras tanto, la maquinaria de guerra rusa sigue girando. Las fábricas trabajan incansablemente, produciendo vehículos blindados, aviones y municiones a un ritmo récord. Datos recientes revelan un aumento del 2,6% en la producción industrial en solo 2 meses, y casi todo este crecimiento proviene del sector de defensa. La fabricación de aviones se disparó un 17% en mayo y las líneas de montaje de tanques TEC-90M se reactivaron con un único objetivo: prepararse para un conflicto prolongado. Los satélites han captado la ampliación de las instalaciones en el Abuga, donde se producen en masa drones. Ya no se trata de reparar equipos viejos, sino de una movilización industrial a gran escala. El Instituto para el Estudio de la Guerra no tiene dudas, el Kremlin no solo se está reorganizando para Ucrania, sino que se está preparando para una posible confrontación directa con la OTAN. La pregunta candente: ¿por qué una nación que supuestamente está al borde del colapso económico y militar invertiría tanto en una guerra contra Occidente? La respuesta está en la estrategia a largo plazo. Los analistas señalan un horizonte entre 2028 y 2030 como el periodo crítico, en el que Rusia podría poner a prueba la cohesión del Atlántico Norte. No es mera retórica, es un plan meticuloso, con plazos, objetivos y recursos destinados a transformar a Rusia en una potencia militar capaz de desafiar la alianza occidental. Mientras tanto, Moscú alimenta 2 narrativas contradictorias. Ante su audiencia interna, repite el mantra de que Occidente se está desmoronando; al mundo, muestra sus músculos como si estuviera lista para la batalla final. ¿Cuál de las dos es verdad? Probablemente ninguna de las dos cosas, y ambas al mismo tiempo. Y las provocaciones no terminan ahí. Sobre el mar Báltico, un avión de inteligencia ruso Il-20M despegó de Kaliningrado sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado, dirigiéndose directamente al espacio aéreo polaco y alemán. La OTAN activó la alerta roja. 2 aviones de combate Eurofighter despegaron en cuestión de minutos para interceptarla. A solo 100 kilómetros de la costa alemana, los pilotos establecieron contacto visual y tomaron fotografías, pero el avión ruso continuó imperturbable y solo cambió de ruta cuando ya estaba sobre la isla de Usedom. No, hola. Hubo una violación fronteriza formal, pero el incidente, el 9º desde enero, es otro capítulo más en la escalada de tensiones. Desde junio, esta es la 4ª vez que Alemania se ve obligada a elevar sus aviones para contener la audacia rusa. Estas no son coincidencias, son pruebas deliberadas destinadas a medir la reacción occidental. Mientras Europa se enfrenta a la sombra de un conflicto inminente, al otro lado del Atlántico, se arrastra una amenaza silenciosa. La residencia Mar-a-Lago de Donald Trump se ha convertido en una fortaleza. Detectores de armas químicas, robots desactivadores de bombas patrullando los jardines, agentes armados en alerta máxima.
No es paranoia, es una respuesta a una inteligencia concreta. Fuentes estadounidenses confirman que células vinculadas a Irán operan dentro de Estados Unidos, con órdenes claras: eliminar objetivos de alto valor. En 2022, agentes iraníes casi lograron asesinar al exsecretario de Estado Mike Pompeo en un hotel de París. Ahora, la mira puede apuntar a figuras aún más sensibles. El propio Trump ha sido advertido: su vida está en peligro y las amenazas son demasiado reales para ignorarlas. El mundo está conectado por hilos invisibles de tensión. Cada movimiento, un ataque en Odessa, un sobrevuelo provocador, un complot contra los líderes occidentales, es una pieza de un rompecabezas que se arma ante nuestros ojos. La pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo se estirará la cuerda antes de romperse? Mientras los políticos debaten estrategias y los analistas esbozan escenarios, una cosa es segura: el reloj no se detiene. Y cada tic nos acerca a un punto sin retorno. Y mientras Occidente todavía duda entre cálculos burocráticos y medidas a medias, la cruda verdad emerge como un puñetazo en el estómago: los Estados Unidos que los periodistas del Washington Post retratan en sus titulares ya no son los mismos. Documentos filtrados revelan un país donde expresidentes como Trump fueron objeto de al menos 2 intentos de asesinato confirmados. En la oficina oval, se guardaban chalecos antibalas debajo de los escritorios como un siniestro recordatorio de la nueva normalidad, y los asistentes caminaban armados, no por paranoia, sino por protocolos de supervivencia. Incluso los estrategas políticos de Trump vivían bajo vigilancia las 24 horas después de 3 amenazas de muerte reales, no teorías de conspiración. Si esto no es una señal de que la guerra ya está llamando a las puertas de las democracias, ¿qué lo es? Ucrania, sin embargo, no tiene tiempo para teorías. Andrei Sybiga, viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, puso sobre la mesa la pregunta que todo el mundo evita: ¿el 1% de los activos rusos congelados no es suficiente? No cuando las ciudades quedan reducidas a escombros y los soldados mueren por falta de municiones. Su petición es un cuchillo en la mesa de negociaciones: utilicen todo. No solo los intereses, sino los miles de millones congelados. Compren armas, salven vidas, reconstruyan lo que Rusia destruyó. En La Haya, en medio de miradas tensas de los aliados de la OTAN, Sybiga sintió algo que va más allá de las palabras: un despertar. Europa empieza a comprender que Moscú ya ha aceptado la idea de perder estos activos. El Kremlin no llorará por ellos, en cambio, jugará con la única moneda que le queda: el chantaje. Confiscar, pero luego darnos algo a cambio, es el subtexto de las maniobras de Putin. Y aquí viene Trump, el jugador que puede sentarse a la mesa con el zar, y con un acuerdo hecho a medida, legalizar el botín, liberar los fondos a Kiev mientras calma a los abogados de Bruselas con un barniz de legitimidad. El juego es sucio, pero la guerra no espera la etiqueta. Mientras tanto, en Minsk, Alexander Lukashenko representa su teatro del absurdo. El dictador bielorruso, maestro en transformar las crisis en farsas, volvió a subir al escenario para inventar una economía. En un discurso que osciló entre el delirio y la desesperación, acusó a la Comisión Económica Euroasiática de ineficiencia crónica, como si el problema fuera la burocracia y no el hecho de que su país dependa de importar patatas y manzanas de naciones enemigas, para evitar ver estantes vacíos. ¿Tu solución? Multar a los supermercados que no almacenan tubérculos y hortalizas. Establecer redes para financiar a los agricultores con anticipos. Genio. Como si los decretos pudieran hacer que los alimentos crezcan en tierras áridas o borrar décadas de mala gestión. Pero Lukashenko no se contenta con poco. En sus matemáticas alternativas, la Unión Euroasiática, un bloque que incluye a Rusia en colapso y al cauteloso Kazajstán, representa la mitad de la economía global, con un PIB fantasmal de 72 billones de dólares y una población de 4.000 millones. Cifras que harían reír hasta al analista más optimista del FMI. ¿La realidad? Bielorrusia negocia con el diablo, Moscú, para no hundirse, mientras su líder pretende gobernar un imperio. Y luego está Venecia. La ciudad que se hunde no solo por el agua, sino por el peso de su exceso. Mientras el mundo discute guerras y sanciones, Jeff Bezos y Lauren Sánchez decidieron que nada dice amor como una boda de 3 días que cuesta más que el PIB de algunas naciones. Helicópteros ahogando el silencio de los canales, celebridades como Mick Jagger y Leonardo DiCaprio desembarcando como dioses olímpicos, y la hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, completan el cuadro de un evento que menos una boda es más una declaración de poder. Bezos, por supuesto, no necesita regalos, pide donaciones para Venecia,
como si su generosidad pudiera borrar la hipocresía de gastar millones mientras la ciudad se asfixia bajo el turismo depredador. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Después de todo, como dice el refrán, a los ricos se les permite incluso el exceso. Y así el mundo gira, entre activos congelados que podrían salvar vidas, dictadores que inventan estadísticas y multimillonarios que convierten los matrimonios en espectáculos de ego. La pregunta sigue siendo, mientras jugamos a la diplomacia y a los partidos, ¿quién tiene realmente el control? ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que la próxima crisis, ya sea un disparo en Washington, una crisis en Minsk o un cheque en blanco para Moscú, nos obligue a elegir entre actuar o desaparecer? La música aumenta, pero el silencio después es más fuerte.